Gracias a Dios empezamos con nuestro estudio de verso a verso en Génesis. Empezamos ya a estudiar el libro de Génesis. Y si tienes tu Biblia, si no tienes una Biblia, levanta tu mano, te vamos a proporcionar una porque vamos a ver Génesis. Hoy vamos a empezar con nuestro estudio de Génesis. Invita a otros a que vengan. Y Génesis, nuestro estudio de Génesis, creo que ni se ve, está fallando algo ahí. No se ve, no. Génesis es un libro bien interesante, como les he dicho. Alguien ha dicho, si no tuviéramos los primeros 11 capítulos del Génesis, estaríamos inventando una serie de cosas que no tendrían sentido. Créanme lo que le echaríamos la culpa de muchas circunstancias a los marcianos, a cualquier otra persona, menos reconocer de dónde viene el origen de mucho del mal que hay en este mundo. Entonces, para empezar con Génesis, quiero empezar con un video que nos va a dar un panorama de lo que vamos a ver al estudiar capítulo a capítulo, verso a verso, el libro de Génesis. Entonces, vamos a ver el video del panorama de Génesis y luego empezamos con la enseñanza. El primer libro de la Biblia es uno del que seguro has escuchado. Se llama Génesis. Génesis viene de una palabra hebrea, se pronuncia Breshit, simplemente significa principio. Hay muchas historias en el libro de Génesis y es fácil tomar una historia específica y tratar. El primer libro de la Biblia es uno del que seguro has escuchado. Se llama Génesis. Génesis viene de una palabra hebrea, se pronuncia Breshit, simplemente significa principio. Hay muchas historias en el libro de Génesis y es fácil tomar una historia específica y tratar de decir qué podría significar. Pero creemos que la mejor forma de entender este libro es simplemente verlo como un todo y mostrarte cómo todo el libro está diseñado. El libro está diseñado para caer en dos partes principales. Tienes los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y todo el mundo. Y luego tienes la segunda parte que es acerca de Dios y la familia de Abraham, en los capítulos del 12 al 50. Encuentras el mensaje del libro, la relación entre esas dos partes. Está bien, empecemos por el principio. La primera parte de Génesis comienza con la historia de la creación, donde Dios crea todas las cosas. Y ahí están los debates sobre cómo sucedió. Pero Él tomó un oscuro caos de aguas y lo convirtió en un hermoso jardín donde los humanos pueden prosperar. Eso suena lindo. Sí, suena lindo. De hecho, Dios dice en 7 ocasiones diferentes que todo lo que Él creó es bueno. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los dos son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Y Dios los creó a su imagen. En otras palabras, la humanidad refleja o están destinados a reflejar la creatividad, bondad y carácter de su creador en el mundo que Él ha creado. Ellos están destinados a reproducirse, crear culturas, vecindarios, arte y jardines y todo lo demás. Pero Él les da una decisión moral sobre cómo van a construir este mundo. Y de eso se trata el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Él les dice, no coman del fruto de este árbol o morirán. ¿De qué se trata todo eso? Hasta ahora, Dios ha sido el que define y provee lo que es bueno. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal? ¿O tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu, incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión,
Las cosas se ponen... Muy mal. Así que Génesis del 3 al 11 es como seguir la espiral descendente de toda la humanidad. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes, pero ahora sienten vergüenza, porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata. Y hay otra historia justo después de Caín sobre un hombre llamado Lamec. Todo lo que sabemos de Lamec es que él acumulaba esposas como propiedades y que cantaba canciones acerca de que él era un hombre más violento y vengativo que Caín y estaba orgulloso de ello. Las cosas se ponen tan mal con la raza humana que vemos que Dios decide simplemente desaparecernos. Así es, típicamente pensamos que la historia del diluvio es acerca de un Dios enojado. Sin embargo, en realidad comienza con la tristeza y lamento de Dios por el estado de su mundo. Así que por la pasión de preservar la bondad de su mundo, Él lo limpia con el diluvio. Pero hay un destello de esperanza. Él elige a Noé y a toda su familia y los salva en su arca. No te olvides de los animales. Cierto, y los animales. Así que Noé y su familia van a reiniciar toda la humanidad. Digo, él debió haber sido un tipo muy bueno. Pero esta es la historia que no muchos conocen porque es un poco rara. Noé baja del arca, planta un viñedo y se emborracha completamente y luego algo extraño pasa en su tienda con su hijo. Es una historia trágica. Así que a partir de ahí, la humanidad vuelve a crecer, pero las cosas están tan mal como antes. Y la última historia es la famosa historia de la Torre de Babel. En esta historia encuentras a todas estas naciones uniéndose para usar esta nueva tecnología que tienen, el ladrillo. Ellos quieren crear un nombre para ellos mismos, construir una nueva ciudad con esta enorme torre que alcanzará hasta los dioses. Pero Dios sabe que esa ciudad será una pesadilla, así que en su misericordia los dispersa. Todas estas historias subrayan la misma idea básica. Cuando los humanos toman autonomía de Dios y definen el bien por sí mismos, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Y todo esto nos deja pensando, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sí, sí la hay. Y justo la siguiente historia responde esa pregunta. Es el principio de la misión de Dios para rescatar y restaurar este mundo. Pueden ver en el video, es un panorama, por eso se llama así el video, panorama de Génesis, en donde vamos a ir viendo todas estas historias que son narrativas reales de cómo fue, cómo Dios trató con ciertos personajes en específico, como Abraham y su descendencia, los hijos de ellos que son Jacob, Isaac, y cómo se desarrolla toda la historia, ¿no? Vamos a ir viendo en Génesis, es el libro de los principios, o sea, cómo empezó todo. Y por eso el título de esta serie de estudiar Génesis capítulo a capítulo, verso a verso, es Volviendo al principio. Volviendo al principio. Cuando vimos el estudio de qué pasa después de la muerte, vimos algo que es muy real. La voluntad de Dios no es la muerte. Todos morimos, todos vamos a morir en algún punto de este tiempo y espacio en el cual habitamos. Pero en el principio la voluntad de Dios no estaba en el diseño perfecto y original del Señor, la muerte. La muerte vino a causa del pecado. Pero por eso, volviendo al principio, vamos a ver cómo fue todos estos inicios, de dónde vienen los orígenes de nosotros. ¿Venimos del chango? ¿No venimos del chango? ¿Fue un accidente? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Somos un accidente? ¿Solamente es nacer, crecer, reproducirte y morir? ¿Es todo? O sea, ¿hay un propósito en tu vida? A lo mejor te has preguntado alguna vez, ¿cuál es mi propósito en esta vida? A lo mejor si estás muy deprimido puedes decir, yo no encuentro el sentido o el propósito de mi vida. Hay un libro muy famoso que salió de un pastor que se llama Rick Warren,
que en su momento fue un libro de los más vendidos. Incluso yo conocí gente no cristiana que lo compraba porque hacían esa pregunta. De hecho, el título de ese libro es ese, Una vida con propósito. Y fue un éxito en librerías, ¿no? Porque esa es una pregunta que en el corazón humano está. ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para solamente pasar de un problema en otro? ¿Cuál es mi propósito? ¿Crecer, reproducirme y después morir? ¿Cuál es el propósito de tu vida? A lo mejor te lo has preguntado. A lo mejor en algún momento sabías la respuesta y hoy dices, dudo de esa respuesta. Pero en Génesis vamos a regresar a esos orígenes, al principio. Vamos a ver cómo empezó todo, cómo era esa perfecta comunión de Dios con el hombre. Y si me ayudan con la primera lámina, Génesis. Y esta palabra de Génesis tiene que ver con una palabra griega que significa principio. En su libro de la Biblia, Génesis, por si no sabían, Génesis significa principio. Si yo les digo, vamos al libro de principio, ustedes ya van a saber cuál es. Es Génesis. Van a ir al primer libro de la Biblia. Es la palabra griega que significa principio. En hebreo es llamado Bereshit por los judíos. O si yo les digo, y me pongo muy hebreo el día de hoy, muy mesiánico, y les digo, vamos a abran su Biblia en Bereshit capítulo 1, pues ya ustedes saben, pues Génesis, ¿no? En Bereshit por los judíos, del hebreo que significa en el principio. Esa palabra hebrea Bereshit es en el principio, es Génesis. Génesis es el principio. La que sigue, por favor. Y Génesis nos proporciona la única descripción auténtica, eso es muy importante. Si estás tomando notas, te invito a que lo apuntes. Nos proporciona la única descripción auténtica de la creación por el único que estuvo allí. ¿Quién estuvo allí cuando todo fue creado? Dios. Entonces Dios nos da a través del libro de Génesis la descripción auténtica de cómo todo tuvo un principio. Dios, el creador de todo. Dios es quien nos da la descripción de cómo empezó todo. La siguiente. Narra los principios del hombre. La mujer, el matrimonio, el hogar, el pecado, los sacrificios, el trabajo. ¿Sabías que también la Biblia habla del trabajo? Narra los principios de las ciudades, del negocio, de la agricultura, de la música, de la adoración. ¿Sabías que la Biblia narra al inicio los principios de los idiomas, de las razas y de las naciones del mundo? Por eso Génesis es el libro de los principios. Vemos una narrativa, está narrando, está diciendo hechos históricos reales, no está diciendo inventos, sino Génesis está describiendo el principio de muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, el principio de dónde viene el hombre, de dónde viene la mujer, ciudades, sacrificios. Está interesantísimo. La que sigue, por favor. Casi todas las doctrinas y enseñanzas importantes tienen sus cimientos en el libro de Génesis. Por ejemplo, estas doctrinas. La doctrina del pecado. ¿De dónde se origina el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cómo empezó el primer pecado? Es una doctrina importante en la Biblia. La doctrina de la redención. ¿Qué es la redención? ¿Dónde se origina la redención? La doctrina de la justificación. ¿Qué es la justificación? Y viene en Génesis, Jesucristo. ¿Sabían que en Génesis vemos que ahí Jesucristo aparece? Aparece en la escena, dices, ¿en serio? ¿Cómo? Si yo sé que Génesis habla de Adán y Eva y todo lo demás, Noé, el arca, pero Jesús en el Génesis, sí, de la personalidad y la personalidad de Dios, de la caída de Israel, de la promesa del Mesías y muchas cosas más en doctrina vienen en Génesis. Es muy interesante. Aquí sigue, por favor. Esto todo los vamos a ir viendo poco a poco. Ok, Génesis, ¿quién es el autor? Este es muy interesante y estudiando fue muy enriquecedor para mí. El autor
nosotros aceptamos la enseñanza de los antiguos judíos y cristianos de que el libro de Génesis fue escrito y compilado por Moisés, el hombre de Dios. No el hermano Moisés que tenemos aquí, que en la tarde va a estar en Texcoco, sino fue otro Moisés, un judío que recibió las tablas de la ley. Moisés es el profeta más respetado, el más grande profeta para el pueblo de Israel. Moisés se le atribuyen a él los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. La que sigue, por favor, se les llama ley o Pentateuco o la Torá. Para los judíos es la Torá o el Pentateuco, Penta 5. Los primeros 5 libros o rollos de toda la Biblia. Estos primeros 5 libros son autoría de Moisés. Pero tú puedes decir, ¿cómo Moisés, que no estuvo en la creación, puede hablar de la creación? Claro, por inspiración divina. Moisés fue inspirado por Dios para narrar, para dejar por escrito el Génesis. Moisés nació mucho tiempo después, pero estos primeros 5 libros se le atribuyen a Moisés. Los estudiosos, nadie se ha levantado y ha dicho, no, Génesis no lo escribió Moisés. Eso está totalmente mal, es un mal estudio de la historia, de los hechos. Nadie se ha levantado y ha dicho, no, Moisés no. Hay muchos que dicen, no, Moisés pudo haber hecho una recopilación. Moisés pudo haber encontrado escritos de testigos oculares de esos tiempos, que a lo mejor lo registraron en piedras, en barro, y Moisés pudo haber tenido esa recopilación, claro, por la providencia y la autoridad de Dios. Dios puede hacerlo. Alguien ha dicho, a lo mejor Abraham también tenía unos escritos y que dejó ahí, y Moisés, llegaron a las manos de Moisés. También es muy importante. En esos tiempos la tradición oral era súper importante y muy usada. Eran como las redes sociales hoy en día. La tradición oral era de los padres a los hijos y a los hijos de sus hijos. Ellos les contaban. Entonces Moisés pudo haber hecho la recopilación de esto, incluso de testigos oculares, y tenemos hoy en día estos escritos, esta narrativa de lo que Dios ha permitido que sepamos. La que sigue, por favor. Entonces, por tanto, es probable que el libro de Génesis haya sido escrito originalmente por testigos oculares de los eventos registrados. Probablemente los narrativos originales fueron registrados en tablas de piedra o barro, que era la práctica común de los tiempos primitivos, y después pasado de padre a hijo, lo que les digo, la tradición oral. Finalmente llegando a la posición de Moisés. Esto lo dice un estudioso apellidado Morris. La que sigue, por favor. Dios en el principio. Entonces, Génesis, y abran su Biblia para empezar, Génesis 1:1. ¿Cómo empieza hablando y describiendo Génesis 1:1? Y saben, solo vamos a estudiar hoy Génesis 1:1. Solo un versículo. ¡Ay, qué pasó, pastor! Es que hay mucho. En este versículo hay mucho. Es una base para nuestra fe súper importante e interesante. Lo leemos todos juntos a las 3, Génesis 1:1. No es nada complicado de leer, no es muy largo. ¿Y qué dice Génesis 1:1? 1, 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esas palabras las leemos fácil, pero saben, son palabras tan atacadas, son palabras tan cuestionadas, son palabras que para muchos es un coraje poder siquiera decir eso, que en el principio creó Dios. No, es más fácil creer que hubo una explosión de células, de átomos, y de ahí por accidente se crearon universos enteros, se crearon los cielos, la tierra, el ser humano, porque hubo una explosión de químicos, de átomos, y que esa explosión, ese accidente cósmico
generó perfección. Alguien ha dicho, para eso, para creer eso, se necesita más fe. Pero hay gente que lo cree, hay gente que lo enseña, que hacen libros, que dan seminarios para ir en contra de esta primera declaración que la Biblia empieza diciendo. En el principio creó Dios. Son palabras tan asombrosas. En el principio, cuando todo empezó, cuando todo tuvo un origen, estaba Dios. Wow. Cuando no había tiempo, cuando no había espacio, estaba Dios. Porque ustedes y yo vivimos en un tiempo y en un espacio. ¿Cuál es el tiempo? Hoy es domingo 28 de febrero, es un tiempo. ¿Qué horario? A las 12 y cachito, ¿no? Vivimos en un tiempo y en un espacio. ¿En dónde estamos? En la colonia Jardines de Morelos, que pertenece al municipio de Ecatepec. Órale, y Ecatepec está en el Estado de México y el Estado de México está en el país llamado México. Habitamos en un tiempo y en un espacio. Pero Dios no. Cuando todo empezó, cuando no había tiempo, cuando no había espacio, Dios era. Dios ya era Dios. Estas palabras de en el principio creó Dios son palabras tan atacadas, es una creencia tan atacada por el mundo, por el sistema de valores de este mundo. Es más fácil decir que venimos de un accidente cósmico. Es más fácil decir que venimos de un animal o de un ajolotito que se fue desarrollando y después agarró una forma tan maravillosa como la que tú puedes ver en el espejo, con tanta perfección. Es más fácil, bueno, para mí es difícil, pero para muchos les es más fácil creer eso, que venimos de un accidente cósmico. ¿Y de dónde venían estos átomos? ¿Cómo de un accidente puede salir tal perfección? Génesis 1:1 es una base súper importante para la fe cristiana, para la fe de nuestro caminar, de los que nosotros, por supuesto, creemos en Dios y nos podemos llamar creacionistas. No somos evolucionistas. Yo no vengo a hablar de evolución. No estuve estudiando, no me preparé para este mensaje y hablarles de evolución y presentarles a mi abuelito el chango. No. Por supuesto que no creemos en la teoría, porque es una teoría, es así llamada, la teoría de la evolución. No creemos en ello. Creemos en la veracidad de la palabra, de la Biblia, que ha sido atacada por años y ya ha permanecido firme. Incluso la ciencia ha tenido que usar la Biblia y han reconocido, la Biblia ya lo mencionaba. Y no es que la ciencia le dé veracidad a la Biblia, no. La Biblia ya es en sí confiable. Y cuando es probada por la ciencia, lo único que hace es confirmar su veracidad. Y no es que la ciencia le dé autoridad a la Biblia, no, la Biblia tiene autoridad en sí misma. Y por eso estas palabras son tan importantes. En el principio, Dios. En la nueva versión internacional, me encanta cómo empieza. Empieza como Dios en el principio. Dios y luego el principio. Primero Dios. Antes que cualquier cosa, antes que el principio, Dios ya estaba. Antes que el origen de todo, Dios ya era Dios. Génesis 1:1 en la nueva versión internacional así empieza. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Primerito, todo empezó con Dios. Todo empieza con Dios. Todo lo que tiene vida, sentido y propósito, claro que empieza en Dios. Hay un diseño inteligente, familia, por supuesto. Por eso este primer versículo es tan importante para nuestra fe.
Dios en el principio. La que sigue, por favor. Dios en el principio. Si crees Génesis 1:1, realmente no tienes problema creyendo el resto de la Biblia. Pero vas a tener problemas si tú no puedes creer este primer versículo con el que todo empieza. La Biblia, recordemos, es una recopilación de 66 libros. Hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros proféticos, hay cartas y que se complementan en un total de 66 libros. Pero si tú tienes problemas en creer este primer versículo, vas a tener problemas en creer todo lo demás. Pero si tú empiezas y sabes, claro, que en el principio Dios creó todos los 66 libros, todo el resto de la Biblia, todo el consejo de Dios, hasta Apocalipsis, va a ayudar a tu caminar de fe. Por eso este primer verso es como, wow, Dios en el principio. Dios en el principio. La que sigue, por favor. Es un verso muy, muy importante y muy determinante para nuestra fe. La Biblia no trata de demostrar, la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. Si tú tratas de, a ver, ¿dónde la Biblia trata como de explicar que sí, que Dios existe, para que cuando yo me tope con un ateo y le diga, "Ay, a ver, déjame ver cómo la Biblia trata de explicar que Dios existe"? No, la Biblia no se mete en esos asuntos, no trata de explicar la existencia de Dios. La Biblia da por hecho que Dios existe. La Biblia da por hecho que Dios existe, es una realidad para el texto bíblico. La Biblia no va a dar vueltas para tratar de demostrarnos y de alguna forma, ay, por favor, cree que sí existe. No, la Biblia da por hecho Dios en el principio. Dios en el principio. La Biblia da por hecho, por supuesto, que Dios existe. La que sigue, por favor. Pero la Biblia tiene algo que decir de aquellos que dicen, no, Dios no existe, eso es un invento de los humanos para crear un ser superior, es como un consuelo de los tontos, crear un Dios, al que tú creas tú, pero, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, ¿no? No, mira, nosotros los recibimos si tú tienes problemas con el alcohol, porque el alcohol es una enfermedad. Mira, con que tú creas en un ser superior, en lo que creas, pero que sea un ser superior. Pero la Biblia, aquellos que niegan la existencia de Dios, que la Biblia lo da por hecho, tiene un nombre para ellos. Salmo 14:1 y también en el Salmo 53 menciona, es el mismo verso y dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Para aquella persona que dice, no, yo soy ateo, gracias a Dios. Bueno, para esa persona que se enorgullece de ser ateo y a lo mejor de tener un chorro de argumentos y de cuestionar y de debatir y de ir en contra de lo que nosotros creemos, que claro que Dios existe, para esa persona la Biblia tiene un adjetivo: es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. Y es una característica de estas personas. No hay uno solo que haga lo bueno. Al que no considera a Dios, la Biblia le da un adjetivo: es un necio. Es un necio. La que sigue, por favor. Pero nosotros no queremos ser necios. Nosotros queremos ser personas sabias que pongan en práctica lo que Dios dice. Y esta sola palabra, Dios, para muchos es como, no. ¿Por qué se reúnen en un domingo para aprender acerca de Dios? ¡Ah, qué tontería! Dios. A veces lo usamos en vano, pero venimos aquí y estamos hablando de Dios con D mayúscula.
Dios en el principio. No queremos ser necios para decir Dios no existe. Dios en el principio, Dios. ¿Y quién es Dios? Porque pues en la India tienen más de 3 millones de dioses. ¿Cuál Dios? ¿Huitzilopochtli? ¿Tengo que danzarle para que mande fuego o lluvia? ¿O hacerle sacrificios humanos? Dios. La que sigue, por favor. Dios en el principio. Esta palabra Dios es la palabra hebrea antigua que es Elohim. Y esta palabra Elohim gramaticalmente es la palabra plural. ¿Qué es una palabra plural? Por ejemplo, singular es Biblia. ¿Ok? ¿Sí? Recordemos todos nuestras clases de primaria. Singular es Biblia. Y si la quiero decir en plural es Biblias. Ok, esta palabra Elohim es una palabra plural. Entonces, si queremos usar esta palabra en plural, sería como dioses. Si lo traducimos, Elohim tiene que ver con dioses, pues es usada en plural. Pero gramaticalmente la palabra plural usada como si fuese singular, por eso se dice Elohim. Ok. Los verbos y pronombres usados con Elohim deben estar en plural. Por ejemplo, esta palabra Elohim, esta es una palabra hebrea que también se usaba para los ángeles, se usaba para los jueces, se usaba para otros dioses. Podía ser usada así. Pues él cree en otros dioses, él cree en otros Elohims. En los ángeles, podían incluso usar esta palabra para los ángeles, para los Elohim, o los jueces o personas con autoridad, decían, los Elohim del pueblo. Ok, es una palabra plural, pero cuando Elohim se refiere a Jehová Dios, los verbos y pronombres están en singular. No son los dioses, no es Jehovás, no, se usa en singular. ¿Y por qué? Esta palabra, Elohim, viene en Génesis 1:1. Lo podríamos leer así. En el principio creó Elohim, y Elohim es plural. Creó Dios, o sea, si Elohim es plural, ¿está hablando de varias personas? Como creyentes, confiamos en la veracidad de la palabra y la palabra nos deja ver que tenemos un solo Dios. Eso que quede muy, muy claro. Hay un solo Dios. En ello creemos. Un solo Dios. No hay 10 dioses, no hay 3 dioses. Hay un solo Dios manifestado en 3 personas diferentes. Diferentes pero uno. O sea, es como, créanme, nos supera por mucho. Tratar de explicar lo que es la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios manifestado en 3 personas. ¿Quién es este Dios? Elohim, plural, pero es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. En el principio, si lo desmenuzamos, este verso, en el principio creó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu los cielos y la tierra. Ahí estaban. Creó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu los cielos y la tierra. Por eso este solo verso puede ser tan atacado, tan desgiversado, incluso por otras doctrinas que niegan la Trinidad, que pueden decir que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios. Por eso este primer versículo de Génesis es tan enriquecedor. Y esta palabra Elohim es Dios, pero manifestado en 3 personas. Claro, es una palabra plural, pero que se pronuncia en singular. ¿Me doy a entender? ¿Sí? No son los dioses, no. En el principio los dioses, no. En el principio Dios. ¿Y cómo es Dios? Es un Dios manifestado en 3 personas. Sí, claro. En el principio Dios.
Esta palabra Elohim quedó un poquito clara, se refiere a Dios, es usada para Dios en el texto hebreo. La que sigue, por favor. Martín Lutero puso esto, pero tenemos un testimonio claro que Moisés tuvo como objetivo mostrar la Trinidad o las tres personas en la única naturaleza divina. Dios, esto que dijo Martín Lutero se lo resumo así: Dios en tres personas, un solo Dios, no tres dioses, apúntenlo con mayúsculas, no hay tres dioses, un solo Dios manifestado en tres personas, un solo Dios. La que sigue, por favor. En el principio, Elohim. Dios es el primer sujeto que se menciona en la Biblia. Y eso es apropiado. El universo en que vivimos tuvo principio. Antes de este punto de partida no había universo. No había arriba ni abajo. O sea, no podías decir, bueno, ¿dónde está el cielo? Pues arriba. ¿De dónde usabas la referencia para decir esto es arriba y esto es abajo? No había algo así para usar las referencias que hoy usamos. No había ni aquí ni allá. No había nada excepto Dios. Dios en el principio. Dios estaba antes del tiempo, antes del espacio. Él siempre existió, siempre ha existido y siempre existirá. De hecho, uno de los nombres que la Biblia describe acerca de Dios en Apocalipsis es el que era, el que es y el que ha de venir. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Antes de la creación solo existía Dios. Dios. Por eso este verso es como, puede volver locos a muchos necios. Y les llamo necios porque la palabra les llama necios. Pero yo soy un doctor en física cuántica graduado de Harvard. Sí, súper chido tu título. La Biblia te dice necio. Ignorantes. La Biblia te dice necio. Aunque tengas un chorro de títulos por las universidades mejores del mundo. La que sigue, por favor. Vemos muchas características en Dios. Dios es eterno. Él no está sujeto al tiempo y al espacio. No, Dios es eterno. Él no está limitado por el tiempo. Dios es eterno. Es más, la eternidad habita en Dios. No es que Dios habite en la eternidad. Como que la eternidad es un espacio enorme, y en todo ese espacio enorme, ahí habita Dios. No. La eternidad habita en Dios. Dios es eterno, no es limitado. Otras características que podemos ver y vamos a ver en Génesis en Dios es que Dios es, la que sigue por favor, Dios es, espérenme, está lenta la máquina. Dios es omnipresente, le puse, omnipotente, todopoderoso. Dios es todopoderoso. O sea, no es que es Dios poderoso hasta cierto punto. Hasta este punto llega el poder de Dios. Después de ahí no. Cuando la Biblia habla de Dios, lo pone como Dios todopoderoso. Y cuando es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. No hay nada absolutamente imposible para Él. Y si no hay nada absolutamente imposible para Él no hay problema que con una sola palabra de su boca, Él llame a la existencia a universos, a galaxias enteras. Dios es todopoderoso. Otra característica que vemos de Dios, atributos de Dios, es que es omnisciente. ¿Y qué es omnisciente? ¿Que siente mucho? No. De ciencia, que todo lo sabe. No hay nada que Dios no conozca. Tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Tú y yo no tenemos un conocimiento anticipado. Si tuviéramos un conocimiento anticipado, todos los días ganaríamos la lotería. Voy y compro un boleto de la lotería. Como tengo un conocimiento anticipado, ya sé cuál va a ser el número ganador de la lotería.
pero no lo tenemos. ¿O alguien de aquí tiene un conocimiento anticipado de las cosas? ¿Alguien de aquí puede pararse con seguridad y decir, el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos va a ser tal? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien puede adivinar? Bueno, no adivinar, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero ¿alguien puede decir con un conocimiento anticipado cuándo el Cruz Azul al fin va a ser campeón? ¿No? Sí, ya les puedo decir cuándo se rompe la maldición del Cruz Azul, ¿verdad que sí, Jordan? Yo lo voy al Cruz Azul, yo sé lo que es eso, está bien gacho. Pero no podemos, aunque quisiéramos. Pero cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, Dios tiene un conocimiento anticipado. Ya les he dicho este verso de Isaías que me gusta mucho. Dios conoce el fin desde el principio. ¿What? Dios conoce cómo va a terminar algo justo en el momento que empieza. Tú y yo no. Tú y yo no. No tenemos ese conocimiento anticipado. Dios sí. Por eso es Dios. Otra característica que vemos en Dios es omnisciencia omnipresente. Dios está en todos lados y hay mucha gente que de este atributo de Dios ha sacado unas falsas enseñanzas y dicen, ok, Dios es todo y todo es Dios. Esta madera no la maltrates porque esta madera es Dios, porque Dios es todo y todo es Dios. Oh maderita, oh púlpito hecho de madera, Dios es todo y todo es Dios. Tú eres Dios, te puedo sentir, Dios. Y suena como bonito, Dios es todo y todo es Dios, amén. No. El hecho de que Dios esté en todos lados no significa que va a manifestar su presencia en todos lados. Dios todo lo llena, pero no podemos llamar a este púlpito Dios. Porque Dios, para este tipo de enseñanza, Dios es todo y todo es Dios. Suena bonito, pero no. Es herético. Esto no es Dios. Este micrófono no es Dios. Dios está en todos lados, pero no manifiesta su presencia en todos lados. Como mucha gente puede creer, esta vaca es Dios. Sí, claro, este es un Dios. Y me voy a postrar ante esta vaca. Oh, vaca, no te voy a comer. No. Y cambiamos la gloria de Dios en imagen corruptible, de animales, de hombres. También Dios es santo, santo, santo. Y alguien ha dicho, ¿saben? Dios es amor. Pero cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, lo tiene que decir así. Dios es santo, santo, santo. ¿Y qué es esa palabra santo? Apartado. Dios es muy, muy, muy apartado. No podemos hacer una imagen a nuestro entendimiento de así es Dios. No podemos limitarlo a nuestros pensamientos. Dios es santo, 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 apartado. No hay nada en este mundo que se le pueda comparar de esa cosa que es fabulosa, es lo más semejante a Dios. No. Supera por mucho nuestro entendimiento. Entonces, por eso este Génesis 1:1 es tan importante y hay mucho que aprender de este solo versículo. Y dentro de 8 días vamos a seguir estudiándolo. Tú dices, oye pastor, pero son 50 capítulos, ¿cuándo vamos a acabar? Si vas así, ¿no? De súper escudriñando. Pero hay mucho. Porque a veces, la verdad, en nuestro hablar ya usamos el nombre de Dios en vano. ¿No? Te espanta así, ay, Dios mío. Bueno, otros pueden decir, ay, Virgen Santísima, ¿no? Pero los que ya no son católicos, ay, Dios mío, ay, Jesús. Pero Génesis no lo pone como a la ligera. Por eso empieza Dios en el principio. No lo toma a la ligera. Dios en el principio. ¿Qué sigue, por favor? Deuteronomio, acompáñenme a Deuteronomio 4 y es un versículo increíble.
en el cual necesitamos meditar el día de hoy. Estamos hablando de Dios, el Creador, el que es, el que era y el que ha de venir, Dios el Eterno, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Deuteronomio 4:35, está increíble este verso, y luego leemos el versículo 39. ¿Ya estamos ahí? Deuteronomio 4, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Es el último libro de estos primeros 5 libros atribuidos a Moisés. Deuteronomio capítulo 4 es el 5.º libro de la Biblia. Y Deuteronomio 4:35 dice así. Como dice, a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios, que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. A ti te fue mostrado que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Si tienes con qué subrayar, subráyalo, y cuando dice a ti te fue mostrado, después de a ti ponle tu nombre. A ti, Toño, te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios. No una vaca, no otra persona, por muy piadosa que sea, no. Y no hay otro fuera de Él. Hay un solo Dios. Verso 39 dice: aprende pues hoy, Calvary, Ecatepec, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. ¿Qué hay que reflexionar? ¿Qué hay que aprender hoy? Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué? No hay otro. Si algo aprendemos hoy, familia, si algo puedes llevarte de esta enseñanza, es esto. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos? ¿Quién da más? ¿Solo uno? Eso. Aprende pues hoy. Hay un solo Dios. Si tuviera un espejo, las mujeres si saquen de su bolsa un espejito con el que se pintan, y dile al espejo: hay un solo Dios y no eres tú, reina, ¿no? No eres tú, reinita. Hay un solo Dios y no eres tú. Hay un solo Dios. Reflexiona, aprende, reflexiona en ello. Hay un solo Dios. Reflexiona en tu corazón, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hay un solo Dios. En el principio, Dios. Dios en el principio. Si tú decías, Génesis no va a tener mucha doctrina, tiene mucha doctrina Génesis. Y nos va a enderezar nuestras malas doctrinas. En el principio, Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra, creador de todo lo que existe. De hecho, algunos conocen el credo, ¿no? El credo menciona y fue hecho por un grupo de gente temerosa de Dios que querían definir bien las doctrinas bíblicas. Y en esta parte del credo ellos dicen: hay un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero. No hay 3 dioses, solo uno. Y acompáñenme a Romanos 5:8. Romanos 5:8, este Dios verdadero, el único Dios. De hecho, en Deuteronomio, más adelante, es conocido como el Bema Israel. El Bema Israel es el Oye Israel. Y para el pueblo judío, para todos los judíos, para los padres, para los hijos, este Oye Israel, este Bema Israel, es lo que Dios describe en los mandamientos y le dice: Oye Israel. Por ejemplo, en Éxodo 20 viene esto, el Bema Israel. Es: Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y eso era lo que los padres tenían que enseñar a los hijos. Si un hijo hebreo tenía que aprender algo, era esto: Oye hijo, el Señor nuestro Dios es uno. Por eso para un judío es aberrante la idolatría, porque él desde pequeño sabe y ha escuchado este
Bemá Israel, oye Israel, el Señor tu Dios es uno. Es tan importante, por eso Calvary, así como hebreo, ¿no? Bemá Calvary, oye Calvary, el Señor tu Dios es solo uno, hay un solo Dios, es el único digno, es el único que es máximo en autoridad, creador del cielo y de la tierra. Romanos 5:8 dice acerca de Dios, de un solo Dios. Romanos 5:8 lo describe así el apóstol Pablo. Mas Dios muestra su amor. ¿Cuántos dioses hay? Solo uno. Y este gran Dios, este absoluto, grandioso, todopoderoso, con conocimiento anticipado, Dios muestra su amor para con nosotros. Porque muchos dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, era un Dios bárbaro, que no tenía compasión de la gente. Y Pablo dice, no, no, no. Mas Dios, este Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay debajo de ella, en el mar, este Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo es Dios mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. No, es que el Dios que ustedes creen es un Dios bárbaro, es un Dios elitista, es un Dios que hace acepción. No. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando leemos estos versos y aprendiendo un poquito más, porque podría darles muchos atributos de nuestro Dios. Porque empieza diciendo Génesis así. En el principio Dios. ¿Quién es Dios? Elohim. ¿Quién es este Dios manifestado en tres personas? Un solo Dios. Todopoderoso. Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, dio su vida por ti. El único que nos podía salvar de Dios, ¿sabes quién era? Dios mismo. ¡Qué locura! El único que me puede salvar de Dios es Dios. Mas Dios muestra su amor. Por eso hay mucho sentido cuando decimos, Dios mío, sálvame. ¿Oramos? Padre, te damos gracias porque un solo verso tiene tanto que puede destrozar falsas enseñanzas, que puede avergonzar a los sabios del mundo y hacerlo ver como necios. Señor, no queremos ser necios, queremos ser sabios, queremos conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Queremos que nuestro hablar se llene de esta verdad. Queremos anunciar a nuestros hijos, oigan hijos, el Señor nuestro Dios es uno. Solo hay un Dios y a Él debemos adorar. Dios, gracias por este solo verso que tiene tanto y empieza contigo, Dios. Dios en el principio. Gracias por enseñarnos que hay un solo Dios y no somos nosotros. Por eso podemos levantar una oración y acercarnos a ti, que eres todopoderoso, que eres omnisciente, que eres omnipotente, que eres eterno, que tú no llevas prisa, pero tampoco llegas tarde. Ese eres tú, nuestro Dios. Permítenos aprender de ti y a conocerte verdaderamente a través del estudio de verso a verso del libro de Génesis. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.